¿El ser humano nace bueno o nace malo? Esa pregunta, tan antigua como la filosofía misma, ha perseguido a pensadores durante siglos. No es un simple dilema moral, es la base de cómo organizamos nuestras sociedades, cómo juzgamos a los demás y hasta cómo entendemos la justicia. Hoy vamos a escuchar las respuestas de los grandes filósofos a esta cuestión. Y antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau fue el romántico del ser humano. Miraba al hombre primitivo, a ese estado natural antes de la civilización, y veía pureza. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, decía. Para él, los seres humanos al inicio eran como animales libres, inocentes, que buscaban vivir en paz con la naturaleza. No había propiedad privada, ni codicia, ni leyes que dividieran a unos y a otros. La tragedia empezó cuando apareció la civilización con sus cercas, su desigualdad y sus jerarquías. Ahí, según Rousseau, comenzó la caída. De seres inocentes pasamos a ser competidores, manipuladores, envidiosos. Lo inquietante de su visión es que la maldad no estaría en nuestra esencia, sino en el sistema que nos rodea. Nadie nace corrupto o violento. Lo que nos convierte en eso son las estructuras que heredamos. Si Rousseau tiene razón, castigar a un criminal sin mirar el contexto sería tan injusto como culpar a una planta por crecer torcida en una maceta rota. Rousseau no habla de demonios internos. Habla de un mundo que moldea la bondad natural hasta transformarla en monstruo, y por eso sigue siendo incómodo. Nos obliga a admitir que el problema quizá no está en los corazones humanos, sino en la forma en que nos organizamos como humanidad. Thomas Hobbes. El inglés Hobbes no quería saber nada de romanticismos ni de la bondad natural. Para él, la condición humana sin reglas, sin Estado, era brutal. Su frase más famosa lo resume: el hombre es el lobo del hombre. Imagina un mundo sin policías, sin jueces, sin leyes. Hobbes lo veía como un campo de batalla en el que todos competirían contra todos. Un estado de naturaleza donde cada quien se convierte en depredador para sobrevivir. Egoísmo, violencia, paranoia. No hay poesía en Hobbes, solo miedo. Según él, sin un poder que nos controle, nos aniquilaríamos mutuamente. Por eso defendió el Leviatán, un estado gigantesco, fuerte, que domina para evitar el caos. Para Hobbes, la moral, la justicia o el amor al prójimo no son suficientes para contener a la bestia interna. Lo único que funciona es el miedo. Miedo al castigo, miedo a la muerte. Y aquí viene su conclusión más perturbadora. Si el hombre es malo por naturaleza, entonces la libertad es peligrosa. Cuanta más libertad, más caos. Y no es eso lo que vemos en guerras civiles o en colapsos sociales, cuando desaparecen las leyes. Aparece la solidaridad o aparecen los saqueos. Hobbes no deja dudas. Sin control, la humanidad se devora a sí misma. John Locke, también inglés, eligió un camino intermedio. Para él, el ser humano no nace ni bueno ni malo. Nace vacío, como una tabula rasa, una hoja en blanco esperando a ser escrita. No tenemos moral predeterminada ni esencia depravada. Todo lo que somos se construye después. Familia, educación, cultura, dolor, afecto. Cada experiencia deja su marca en esa pizarra en blanco. Lo provocador de Locke es que nos obliga a pensar al ser humano como consecuencia, no como esencia. Nadie nace criminal o mentiroso. Esas conductas son aprendidas. Y si son aprendidas, entonces la pregunta cambia. ¿Quién enseñó? Locke señala a la sociedad, no al individuo. Si alguien se convierte en problema, quizá el verdadero monstruo no está dentro de él, sino en el ambiente que lo moldeó. Es un diagnóstico cruel, pero también esperanzador. Si aprendimos a ser malos, también podemos aprender a ser mejores. La pizarra puede reescribirse, la historia puede corregirse. La pregunta es, ¿quién sostiene la pluma con la que se escribe el destino de cada persona? Immanuel Kant. Kant no se conformaba con los extremos. No creía en la inocencia pura de Rousseau, ni en la perversidad absoluta de Hobbes. Para él, el ser humano es un campo de batalla interior. Dentro de cada uno conviven dos fuerzas: la razón, que nos guía hacia el bien, y el egoísmo, que nos arrastra hacia el mal. No somos santos ni demonios. Somos lucha constante. Kant no veía el mal como algo mágico o genético. Para él, el mal aparece cada vez que elegimos lo fácil en lugar de lo correcto, cuando sabemos lo que deberíamos hacer, pero preferimos el camino cómodo, ayudar o ignorar, ser honesto o mentir para salir del apuro, compartir o quedarnos con todo. En esas pequeñas decisiones diarias se juega la batalla moral. La verdadera libertad, decía Kant, no consiste en hacer lo que quieras,
La verdadera libertad es obedecer la voz de la razón incluso cuando duele, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando vas a perder. La ética, para él, era actuar bien por el simple hecho de que es lo correcto, sin esperar recompensa. Es un ideal hermoso. Friedrich Nietzsche. Nietzsche no quería saber nada de este juego de hombre bueno, hombre malo. Para él, esas categorías son invenciones útiles para controlar. La moral tradicional, sobre todo la cristiana, había dividido el mundo entre buenos y malos, santos y pecadores, obedientes y rebeldes. Y Nietzsche gritó: ¡mentira! El ser humano, decía él, es ante todo un animal con hambre de poder, de expansión, de superación. No nacimos para obedecer reglas ajenas, sino para crear las nuestras. Lo que mueve la vida no es la bondad ni la maldad, sino la voluntad de poder. Ese impulso invisible que está detrás de todo, la guerra, la política, la religión, la envidia, el amor, el arte. Lo más brutal de Nietzsche es su denuncia de que la bondad misma puede ser una forma de debilidad. Según él, los débiles inventaron la moral para frenar a los fuertes. Convirtieron la renuncia en virtud, la humildad en santidad, el sacrificio en bondad. Pero todo eso no era nobleza, era resentimiento. Una estrategia para domesticar a quienes tenían más fuerza. Jean-Paul Sartre. Sartre fue aún más lejos. Para él, no existe naturaleza humana. No hay un manual de instrucciones escondido en nuestro ADN, ni un destino programado por los dioses, ni una esencia predeterminada. El ser humano nace vacío, arrojado al mundo sin guía, condenado a una carga insoportable, la libertad. Sí, condenado. Porque la libertad no es un regalo, es un peso. Cada elección tuya es una responsabilidad total. No puedes culpar a Dios, a tus padres, a la sociedad o a tu genética. Lo que haces, lo que no haces, lo que postergas, todo eso eres tú. Tú escribes quién eres minuto a minuto. Lo más inquietante de Sartre es que no puedes escapar. Incluso no elegir es elegir. Incluso callar es tomar posición. Y cada acto tuyo no es solo tuyo. Es una declaración de lo que crees que debería ser la humanidad entera. Confucio. Mientras en Occidente los filósofos discutían sobre el mal como esencia o como corrupción social, en Oriente Confucio miraba al ser humano con otros ojos. Para él, el hombre nace con la semilla de la bondad plantada en su interior. No somos monstruos ni ángeles. Somos tierra fértil. Esa semilla puede florecer en virtud o puede pudrirse en egoísmo. Todo depende del cuidado, de la disciplina, de la educación. Confucio no creía que el mal viniera del corazón, sino de la falta de cultivo moral. La sociedad, decía, es como un coro. Si una sola voz desafina, toda la armonía se rompe. La familia, los rituales, el respeto a los ancianos, la educación constante, todo eso era el agua y la luz que hacían crecer la bondad. Sin esos cuidados, lo que aparece no es esencia malvada, sino caos. Su palabra clave era ren, una mezcla de empatía, nobleza, compasión y humanidad. Para él, ser humano era un ejercicio diario de esfuerzo y repetición, no una esencia fija. Fingir virtud no bastaba. Había que practicarla una y otra vez, hasta convertirla en hábito. Maquiavelo. Niccolò Maquiavelo no se molestó en disertar sobre bondad o maldad. Le interesaba otra cosa, el poder. Y al mirar al ser humano no vio ni pureza ni corrupción, sino conveniencia. El hombre, decía, es egoísta, ambicioso, vanidoso y, sobre todo, oportunista. Ama mientras le conviene, traiciona cuando es útil, se arrodilla cuando teme y se revela cuando huele debilidad. En El Príncipe no habla de santos ni demonios, sino de gobernantes astutos que entienden la verdadera naturaleza humana. Para Maquiavelo, pensar que el pueblo es bondadoso sería ingenuidad suicida. El gobernante debe ser más astuto que justo, más temido que amado si quiere sobrevivir. No porque disfrute la crueldad, sino porque entendió una verdad incómoda. La lealtad humana dura lo que dura la conveniencia. San Agustín. Agustín de Hipona llevó la discusión al terreno religioso. Para él, el ser humano nace con defecto de fábrica, el pecado original. Desde Adán y Eva estamos marcados por dentro. La voluntad busca el bien, pero el deseo tira hacia abajo. Orgullo, lujuria, envidia. Todo late dentro de nosotros, esperando la ocasión para estallar. El mal, para Agustín, no es una sustancia, sino la ausencia del bien, como una sombra que aparece cuando falta la luz. ¿Y quién es la luz? Dios. Sin él, decía, estamos condenados a tropezar una y otra vez. Incluso nuestras buenas acciones pueden estar contaminadas por orgullo o vanidad. Damos limosna para ser vistos. Ayudamos para ganar reconocimiento. Hasta en la bondad hay egoísmo.
La conclusión de Agustín era dura. El hombre por sí mismo no se salva. Solo la gracia divina puede restaurar lo que está roto. Sin Dios, estamos intentando subir una escalera rota con los ojos vendados. Para Él no existe neutralidad. O la luz nos guía o la sombra nos consume. Karl Marx. Y llegamos a Marx, que no se interesaba en absoluto en preguntar si el hombre era bueno o malo. Para él, esa cuestión era una trampa, una distracción. Lo que de verdad importaba no era la esencia humana, sino las condiciones materiales. El hombre no nace nada. Se hace en las relaciones sociales y económicas que lo moldean. Si alguien crece en un sistema de competencia brutal, aprenderá a competir. Si vive en un entorno de explotación, aprenderá a explotar o a ser explotado. Lo que llamamos virtud, muchas veces es solo un disfraz de los poderosos para proteger sus privilegios. Y lo que llamamos vicio puede ser apenas la rebeldía contra un juego amañado desde el principio. Para Marx, la naturaleza humana no existe como categoría universal. Lo que existe son estructuras que condicionan. Un hombre hambriento no tiene la misma moral que un hombre saciado. Juzgar a ambos como si fueran iguales es ignorar que el hambre cambia todas las reglas. Por eso Marx desarma la pregunta misma. No importa si el hombre es bueno o malo. Lo que importa es quién tiene el poder, quién controla los medios de producción, quién decide qué es moral y qué no. La moral, para él, no nace del corazón, nace del sistema. Y mientras el sistema sea desigual, nuestras categorías de bondad y maldad no serán más que armas ideológicas. El hombre es bueno o malo. Tal vez nunca tengamos una respuesta única. Lo que sí sabemos es que cada filosofía revela un espejo distinto de lo que somos. Y quizá la pregunta más perturbadora no sea sobre la humanidad en general, sino sobre ti en particular. Tú que escuchas esto, ¿qué eliges ser? Escribe en los comentarios. ¿Con qué filósofo estás más de acuerdo? ¿El hombre nace bueno, nace malo? ¿O no nace nada y todo depende del mundo? Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y compartirlo para que más personas entren en esta discusión incómoda, pero necesaria.